Siempre pensé que los hoteles eran lugares tranquilos, con su constante ir y venir de gente, pero tranquilos al fin. Cuando empecé a trabajar como recepcionista nocturno en el Hotel Monteluna, imaginé que el turno de la madrugada sería monótono, un café, el zumbido del aire acondicionado, el teclear del sistema de reservas y quizá alguna llamada perdida. Todo cambió en mi segunda semana, cuando noté que algo no cuadraba con la habitación 40. Esa habitación parecía tener vida propia, como si se resistiera a estar vacía. La primera vez que ocurrió fue una noche de martes, cerca de las 2 de la mañana. Revisaba las reservas del sistema y de repente vi que la 40 aparecía marcada como ocupada. Lo curioso es que no había entregado la llave a nadie. Me quedé mirándola sin entender, y supuse que sería un error del programa, algo que podía corregirse al reiniciar el sistema. Pero cuando subí a verificar, la puerta estaba medio cerrada y desde adentro se filtraba una luz cálida, tenue, como la de una lámpara encendida por accidente. Golpeé la puerta con suavidad, esperando escuchar pasos o una voz. Nada. Solo el zumbido leve de los ventiladores del pasillo y el ruido distante del ascensor antiguo. Volví a tocar, un poco más fuerte. En ese momento, sentí que alguien se movía dentro, un roce sordo, como si arrastraran los pies. Dije el clásico, servicio de recepción, todo bien, pero la respuesta fue un silencio tan espeso que podía sentirse. Un silencio que quemaba los oídos. Cuando giré la perilla, la luz se apagó de golpe. En un acto reflejo, retrocedí unos pasos y el corazón me dio un brinco seco en el pecho. Regresé al mostrador lo más rápido que pude y revisé el historial. Ningún huésped registrado, ningún movimiento de acceso, nada. Activé las cámaras. La del pasillo mostraba la puerta cerrada y ningún rastro de movimiento. Fue entonces cuando pensé que quizá había visto mal, que el cansancio me estaba jugando una broma. Eran las 2:35, la hora maldita, como dicen algunos compañeros del turno. Desde los monitores, el pasillo se veía quieto, pero en el reborde de la pantalla juraría que se movía una sombra. Antes de continuar, me gustaría que me contaras en los comentarios desde donde estás viendo este relato. ¿También trabajas de noche como yo? Te leo, y si aún no lo has hecho, suscríbete a Sombras Antiguas para no perderte las historias que se ocultan entre las luces apagadas de la madrugada. La noche siguiente todo pareció normal. Atendí a un par de viajeros cansados, serví café a un conductor que se había quedado sin gasolina y mantuve la rutina. Pero a las 3:15, la habitación 40 volvió a cambiar su estado sola. Esta vez decidí no subir. Solo observé el monitor en silencio, esperando ver algo que explicara ese registro automático. Vi una puerta abrirse lentamente, sin que nadie cruzara el marco. Después, un parpadeo de interferencia y silencio total. Revisé de nuevo, fotograma a fotograma, en un momento la puerta estaba medio abierta, en el siguiente, completamente cerrada. Pasaron 3 días sin incidentes. Pensé que todo había terminado, hasta que la encargada de limpieza bajó al mostrador con la cara pálida. No sé quién se está quedando en la 40, pero no quiero volver a entrar, me dijo sin mirarme. Le pregunté qué había pasado y respondió que la cama estaba usada, con las sábanas revueltas y la ducha húmeda, pero no había equipaje, ni ropa, ni rastro de que alguien hubiera pasado por allí. Yo sabía que nadie la había ocupado. Tenía la llave bajo el escritorio todo el tiempo. Esa noche decidí dejar la cámara del pasillo en grabación constante. A las 2:57, apareció un reflejo borroso frente a la puerta, una silueta translúcida, casi como un resplandor humano. No se veía rostro, solo una forma alta que parecía deslizarse sin pasos. Se detuvo frente a la cámara y el monitor parpadeó. Cuando volvió la imagen, la puerta estaba abierta de nuevo. En ese instante, la computadora del sistema marcó automáticamente, check-in completado. El corazón me golpeaba tan fuerte que tuve que sentarme. Juraría que escuché un crujido, como si alguien girara el picaporte desde adentro. Durante los siguientes días, nadie quiso hospedarse cerca de esa habitación. Algunos huéspedes decían escuchar pasos en el pasillo, aunque no había nadie registrado en ese piso. Otros hablaban de un olor a perfume antiguo, un aroma dulce con fondo metálico que aparecía y desaparecía en el aire. Empezaron los rumores. Algunos empleados decían que, antes de que el hotel cambiara de dueño, una pareja había muerto en esa habitación, víctima de una fuga de gas. No había pruebas,
ni registro oficial, pero nadie quería pasar por allí después de medianoche. Una madrugada decidí enfrentar el miedo. Subí con una linterna y abrí la puerta de la 40 y con mi propia llave maestra. El aire dentro era pesado, húmedo. Sentí un frío repentino bajándome por la espalda, como si alguien respirara justo detrás de mí. La luz del cuarto parpadeó y, sobre la cama, vi una figura sentada, muy quieta. Lo primero que pensé fue que algún vagabundo se había colado. Pero cuando enfoqué mejor, la figura levantó la mirada. No tenía rasgos claros, era como ver una sombra proyectada en una neblina, oscilando con la luz. Di un paso atrás y la puerta se cerró sola con un golpe seco. No grité. No podría haberlo hecho aunque quisiera. Corrí sin mirar atrás, bajé las escaleras y volví al mostrador con el cuerpo temblando. El sistema mostraba la habitación nuevamente como vacía. Como si nada hubiera pasado. Minutos después, sentí el sonido del ascensor moviéndose solo. Las puertas se abrieron frente a mí, aunque no había pedido el servicio. Dentro, sobre el suelo metálico, había una llave, la llave de la 40 y. Estaba húmeda, como si hubiese sido sumergida en agua por largo tiempo. Intenté hablar con el gerente, pero se rió diciendo que esas cosas son comunes en hoteles viejos. El sistema falla, las cámaras tienen interferencias, me repitió con tono mecánico. Sin embargo, cuando le mencioné lo de la llave mojada, su rostro cambió. Me pidió que no hablara del tema con los huéspedes, y me contó que hacía años, un recepcionista anterior desapareció durante su turno, justo después de decir por radio que la habitación 40 y se había activado sola. Nadie volvió a verlo. Desde entonces, cada madrugada reviso las cámaras con una mezcla de miedo y curiosidad. A veces, cuando las luces del pasillo parpadean, distingo una sombra parada frente a la puerta 40, y como esperando. Otras noches el registro se activa sin que haya nadie. Aprendí a no subir, a no mirar los monitores por más de unos segundos. Solo espero a que amanezca, fingiendo que nada ocurre. Pero no pasa una noche sin que el sistema insista en marcar ocupada. Una vez, para probarme a mí mismo, quité la habitación de la base de datos. Pensé que así el sistema no podría volver a activarla. Pero cerca de las 2:30, el nombre reapareció solo. 40 y. Ocupada. El sistema volvió a cargar sus datos, incluyendo una firma digital que no coincidía con ninguna cuenta registrada en el hotel. El archivo tenía fecha de 1987, el mismo año en que se fundó Monteluna. El archivo llevaba un nombre, Registro González. Me quedé sin aire al leerlo, porque ese era mi apellido. No sé si alguien me está jugando una broma o si el propio lugar me ha escogido para continuar con algo que empezó antes de mi llegada. A veces siento un golpeteo suave en el mostrador, como si alguien tocara desde el otro lado, y cuando miro, no hay nadie. Oigo pasos detrás de mí, pero las cámaras no captan movimiento. Lo peor es que, cada vez que intento renunciar, el gerente me convence de quedarme solo una semana más. Dice que no puede cubrir el turno tan fácilmente, que el hotel necesita a alguien confiable de madrugada. Hoy mismo, mientras escribo esto en el registro digital, escucho el ascensor moverse por sí solo. Puedo ver el número encendido en el panel. Me prometí no volver a mirar las cámaras, pero la curiosidad me carcome. Miro la pantalla y ahí está, la puerta de la 40 y abierta. Dentro se distingue una figura borrosa, recostada sobre la cama. Parece dormida. Luego, lentamente, levanta la cabeza y dirige la mirada hacia la cámara. Hacia mí. Cierro el monitor con las manos temblorosas, pero la imagen queda grabada en mi mente, esos ojos apagados, vacíos, clavados en el lente. Sé que nadie me va a creer, y quizá eso sea mejor. A veces pienso que todo es un juego de luces o un fallo eléctrico. Pero cuando apago las luces del vestíbulo y el silencio llena el lugar, puedo escuchar con claridad el sonido de alguien colgando una llave en el tablero. Entonces, el sistema muestra el estado como ocupada otra vez. Esta noche no voy a subir. Esta noche voy a quedarme sentado, viendo la puerta del ascensor con el corazón latiendo desbocado. Porque sé que, cuando se abran las puertas, la llave de la 40 y estará allí, esperándome, húmeda y fría, como la primera vez. He trabajado en muchos hoteles antes del Montemar, pero ninguno me había dejado una sensación tan incómoda como ese.
No era un lugar viejo ni lúgubre, al contrario, las instalaciones eran modernas y limpias, con música suave que sonaba toda la noche en el lobby. Sin embargo, el silencio que se colaba entre los pasillos era de otro tipo, un silencio que parecía guardar algo. Esa noche, el reloj marcaba poco después de la 1 cuando apareció un hombre con un maletín viejo de cuero y una mirada distante. Vestía traje oscuro y guantes finos, aunque hacía un calor sofocante. Se acercó al mostrador con paso lento, sin apartar los ojos del suelo. Cuando levantó la mirada, noté que había algo raro en su expresión. No era hostilidad, más bien una quietud extraña, como si se moviera por pura inercia. Me pidió una habitación sencilla por una noche, con voz casi inaudible. Al pedirle una identificación, sacó una credencial deteriorada, plastificada a medias, con el nombre Luis Enrique Molina. Le sonreí, fingiendo tranquilidad, y pasé la tarjeta por el lector. Todo parecía en orden hasta que el sistema arrojó una alerta roja, documento inactivo. Jamás había visto ese mensaje. Revisé los datos manualmente, buscando la coincidencia en línea. Para mi sorpresa, el registro decía que ese hombre había fallecido hacía 6 años en un accidente cerca de la carretera. Tragué saliva intentando mantener la compostura. Cuando volteé hacia él, seguía de pie, con las manos apoyadas sobre el mostrador y una sonrisa seca en los labios. ¿Todo bien?, preguntó sin parpadear. Asentí y le entregué la llave de la habitación 51. Debí negarme, pero algo en su mirada me paralizó. Subió por el ascensor sin abrir la boca, y mientras se cerraban las puertas, noté un olor raro, mezcla de hierro y humedad. Seguí trabajando, nervioso, tratando de convencerme de que el sistema se había equivocado. A las 2:30 revisé las cámaras y lo vi entrar a su habitación, cerrar la puerta y deslizar el cerrojo. Luego, nada más. Ningún movimiento, ninguna señal de luz encendida. La cámara del pasillo seguía mostrando la puerta cerrada con una quietud absurda, como si el tiempo en ese piso se hubiera detenido. Casi el teléfono del mostrador sonó. Contesté medio dormido, pero al otro lado no hablaba nadie. Solo se oía una respiración débil, irregular. «¿Señor Molina?», pregunté. Entonces la voz, áspera y distante, soltó apenas 3 palabras: «Ya llegué, otra vez». Sentí que la sangre se me helaba. Colgué sin responder y me quedé mirando el auricular. La línea quedó muda, pero el olor metálico seguía allí, impregnando el aire del lobby. Por la mañana, la camarera bajó alterada. Dijo que en la habitación 51 no encontró al huésped, pero la cama estaba usada y el baño lleno de vapor, como si alguien acabara de ducharse. Lo extraño era que el espejo no tenía vaho, sino una huella marcada, como una mano apoyada desde adentro del cristal. Revisé la ficha y el sistema mostraba su estadía cerrada, pagada en efectivo. En la caja no había registro de cobro. Revisamos los pasillos en las cámaras y no se veía que el hombre hubiera salido. Esa tarde llamé a mantenimiento para revisar la cerradura. Al abrir la puerta mecánicamente, el técnico se quedó quieto, mirando el suelo. En el centro de la habitación había una tarjeta de identificación partida en 2. Era la misma que el hombre me había entregado. En su superficie se distinguía la fecha de defunción. Nadie se atrevió a tocarla. La guardamos en una bolsa de plástico y se la entregamos al gerente, que solo se encogió de hombros y dijo: «No te preocupes, pasa más seguido de lo que crees». Su tono era tan indiferente que dolía. Esa noche regresé a mi turno con el estómago revuelto. Faltando poco para la medianoche, escuché el ascensor detenerse en el piso principal. No había llamado a nadie, y sin embargo, las puertas se abrieron solas. Del interior salió el mismo olor metálico y húmedo que había sentido la noche anterior. Caminé hasta las cámaras con el pulso acelerado, pero antes de tocar el teclado, vi algo en el reflejo del vidrio, una figura parada detrás de mí, sin rostro, inmóvil, con el mismo traje oscuro. Me di vuelta, pero el vestíbulo estaba vacío. Traté de convencerme de que el cansancio me estaba traicionando. Dormir de día y vivir de noche termina jugando con la cabeza. Sin embargo, a las 3 y en punto, el sistema hizo un sonido de alerta, check-in automático. El nombre que apareció en pantalla era el mismo, Luis Enrique Molina. No toqué nada, solo observé cómo los datos se autocompletaron y la habitación 51 cambió su estado a ocupada.
Entonces escuché pasos en el pasillo del fondo. Pasos lentos, calculados, en dirección al ascensor. Esperé a que el sonido llegara hasta el lobby, pero nunca lo hizo. Sin embargo, la puerta del ascensor se abrió sola y el panel mostraba el número 5. Aquella madrugada fue eterna. Cuando amaneció, subí con la luz encendida en el celular, acompañado del guardia. La habitación 51 estaba vacía otra vez, salvo por un detalle que me dejó sin aliento. Sobre la almohada, perfectamente doblado, había un guante de cuero oscuro. Lo tomé con un pañuelo y lo metí en una bolsa. Al volver al mostrador, el sistema mostraba el registro como checkout completado. Los días siguientes los pasillos comenzaron a sentirse distintos. Algunos huéspedes reportaban escuchar el ascensor moviéndose solo cerca de las 3 de la madrugada. Otros decían ver una sombra parada frente a la habitación 51. Una huésped mayor juró que alguien golpeó su puerta y que, al mirar por la mirilla, vio un hombre con traje que parecía flotar. Cuando la policía vino a hacer una inspección, no encontraron nada fuera de lugar, pero el oficial que revisó la cinta de seguridad terminó con cara de espanto. «Este vídeo está incompleto», dijo. «Hay minutos enteros borrados». Esa noche, antes de iniciar el turno, recibí un sobre bajo la puerta del mostrador. Dentro había una nota escrita con tinta corrida. Decía: «No sigas comprobando lo que ya está muerto». No había firma. Apenas terminé de leerla, se apagaron las luces del lobby durante unos segundos. Cuando volvieron, la pantalla del sistema estaba encendida sola, mostrando la frase: «Huésped recurrente detectado». La habitación 51 volvía a figurar como ocupada. Intenté hablar con el gerente, pero justo esa noche no apareció. Me quedé solo hasta el amanecer, sin atreverme a mirar las cámaras. El siguiente turno lo tomé con resignación. A veces, cuando el sueño me vence, escucho pasos suaves, como de alguien que arrastra los zapatos por el piso. En una de esas ocasiones abrí los ojos y vi, reflejado en el vidrio del mostrador, un rostro en la penumbra, con las cuencas hundidas y la expresión vacía. Al parpadear, ya no estaba. No sé si fue coincidencia o destino, pero hace poco una pareja llegó de improviso preguntando por la habitación 51. Dijeron que eran familiares de un tal Luis Molina y que querían depositar unas flores en el lugar donde él se hospedó antes de morir. Les conté lo que sabía, o lo que creí que podía admitir. Cuando subieron, solo duraron unos minutos y bajaron en silencio. Me entregaron un sobre pequeño con dinero y una nota que decía: «Gracias por atenderlos siempre». Se marcharon sin mirar atrás. Desde aquel día, el sistema no ha vuelto a marcar ocupado en la habitación 51, aunque el ascensor sigue funcionando solo cada noche a la misma hora. Hay veces que el monitor parpadea y aparece un registro incompleto del nombre de Molina, como si algo intentara ingresar de nuevo. Yo ya no reviso. Solo me limito a esperar que amanezca y que otra noche pase sin escuchar esa voz que decía: «Ya llegué otra vez». Nunca imaginé que un trabajo de vigilancia pudiera volverse una pesadilla. Había aceptado el puesto de recepcionista nocturno en el Hotel Los Pinos porque necesitaba el dinero, y porque, siendo honesto, me atraía la tranquilidad. La mayoría de las noches eran monótonas: encender las luces del lobby, preparar café viejo y mirar el resplandor de las pantallas que mostraban los pasillos y la entrada principal. Todo cambió una madrugada de viernes, cuando una de las cámaras comenzó a mostrar algo que no debía estar ahí. Algo que, de hecho, no podía estar ahí. Eran las 2:48 cuando noté el primer fallo. La imagen de la cámara del pasillo norte comenzó a parpadear. Pensé que sería otra interferencia por la humedad, pero justo antes de la distorsión se veía claramente una figura caminar frente a la recepción. Lo extraño es que, en ese momento, yo estaba sentado en mi silla, en la misma recepción, con la mirada fija en las pantallas. Observé, paralizado, cómo esa figura pasaba frente al mostrador, igual que yo, con los mismos lentes, el mismo corte de pelo y la misma camisa azul. Era yo, o algo que se movía igual que yo. Intenté respirar sin hacer ruido. El aire se volvió espeso. Retrocedí la grabación para verificar. Cada segundo coincidía perfectamente con mis movimientos, excepto que no recordaba haberme levantado ni haber pasado por ahí. Mi reflejo, si se podía llamar así, giró hacia la cámara, y por un instante, sonrió. No fue una sonrisa amable, sino una mueca deformada,
con los labios tensos y la piel más pálida de lo normal. Cerré el monitor de golpe, convencido de que el cansancio me estaba jugando una broma pesada. Intenté reiniciar el sistema, pero las pantallas tardaban en responder. Mientras lo hacía, sentí un calor raro recorrerme la nuca, como si alguien respirara muy cerca. No escuché pasos, pero distinguí el leve crujir de la silla detrás de mí. Giré con rapidez, vacía. Sin embargo, en el monitor principal, la cámara del lobby mostraba algo diferente. Había una silueta sentada justo donde yo estaba, inclinada hacia el teclado, moviendo lentamente las manos. Mi pulso se disparó. Miré mi propio cuerpo y luego la pantalla, coincidían, pero aquella versión mía no estaba tecleando, sino deslizando los dedos en la superficie como si escribiera algo invisible. Decidí encender todas las luces del edificio. Me levanté y caminé hacia el panel principal de control, pero las lámparas empezaron a encenderse y apagarse sin que yo tocara nada. En una de las pausas de oscuridad, escuché mi propio nombre, susurrado muy cerca de mi oído. Era mi voz. La misma entonación, el mismo temblor, pero dicha con una calma que me heló el alma. No te preocupes, yo te cubro el turno, dijo. Grité tan fuerte que el eco resonó en los pasillos vacíos. Cuando volví la vista al monitor, la figura ya no estaba. Minutos después recibí una llamada al teléfono interno. La pantalla mostraba que provenía de la cabina de seguridad, pero yo era el único en turno. Contesté sin pensarlo. Otra vez escuché mi voz, pero distorsionada, mezclada con un ruido eléctrico. No cierres la puerta, dijo. Ya casi es la hora. La voz se fue en un zumbido. Cerré el teléfono y miré la puerta de acceso principal, estaba entreabierta. Afuera no se veía nada, ni siquiera el reflejo de los autos en la carretera. Solo oscuridad. El resto de la noche lo pasé con el cuerpo rígido, viendo las pantallas sin parpadear. Cada tanto, algo aparecía en el reflejo del vidrio del vestíbulo, un movimiento, una silueta, una sombra que imitaba mis gestos. A las 3:20, las cámaras se apagaron por completo. Todo el sistema cayó. Fui hasta el cuarto de servidores y abrí la puerta. El olor a cable quemado me dio náuseas. Pero en medio de la oscuridad, las pantallas de respaldo se encendieron solas. Mostraban fragmentos de grabaciones antiguas, con fechas incoherentes, 1993, 1980, 1977. En todas aparecía la misma escena, un recepcionista mirando las cámaras con expresión agotada. En todas, el rostro del hombre era el mío. Intenté apagar las pantallas desconectando la energía, pero no se apagaban. Las imágenes continuaban reproduciéndose, cada una con leves variaciones. En una, yo aparecía mirando directamente a la cámara, en otra me levantaba y desaparecía fuera de cuadro. En la última, la cámara giró por sí sola y enfocó hacia el pasillo norte. Una voz masculina, profunda, pronunció algo que no logré entender. Era un murmullo antiguo, como de un idioma olvidado. El sonido bajó hasta un susurro, y después la pantalla mostró la hora exacta en que estaba, 3:33. De pronto todo se oscureció. Las luces se apagaron y el zumbido de la electricidad cesó. Solo quedaba el parpadeo del reloj digital sobre el mostrador. Me quedé inmóvil, notando cómo el silencio se volvía insoportable. Entonces, las cámaras se encendieron una a una, mostrando los pasillos vacíos. Todo parecía normal, hasta que la del pasillo norte captó movimiento. Al principio era apenas un destello, pero luego la silueta se fue definiendo. Era otra vez mi figura, caminando hacia la recepción. Me vi a mí mismo avanzando con paso lento, cruzando el pasillo sin mirar a los lados. La copia llegó hasta el mostrador, levantó la vista hacia la cámara, y de pronto, la imagen mostró a alguien sentado detrás de mí. No era yo. Era otro, con una sonrisa triste. Di un manotazo al interruptor de corriente principal. El sistema se apagó con un chasquido. Respiré hondo, intentando recuperar la calma. Pero cuando el reflector de emergencia iluminó el mostrador, había un reflejo en la pantalla negra del monitor, una figura mirándome desde atrás. No volteé. No podía hacerlo. Solo tomé mis cosas y salí del edificio sin cerrar siquiera la puerta principal. Afuera, el aire estaba denso,
como si el mundo se hubiera detenido. Caminé sin rumbo hasta que el amanecer tiñó el cielo de un gris pálido. Cuando regresé esa tarde para explicar lo ocurrido, el gerente ya lo sabía. Dijo que no era la primera vez que sucedía algo similar. Las cámaras tienen su historia, comentó con indiferencia. Me mostró un archivo antiguo con reportes de interferencias en las mismas fechas y horas. Lo más perturbador fue descubrir que, en todas las ocasiones, el empleado de turno desapareció días después o renunció sin dejar aviso. Algunos simplemente dejaron sus credenciales sobre el mostrador. Esa noche, de regreso en mi casa, encendí mi computadora para borrar mentalmente todo lo ocurrido. Pero al abrir la carpeta de documentos, noté un archivo nuevo con nombre desconocido, registro-0333, MOB. No recordaba haberlo creado. Temblando, lo abrí. El vídeo comenzaba con la grabación en blanco y negro del lobby del hotel. En el fondo, se veía mi silueta aún sentada frente al monitor. Lentamente, esa figura se levantaba y caminaba hacia la cámara hasta ocupar todo el encuadre. En el último segundo, la pantalla se volvió completamente negra. Después, una voz susurró al micrófono: no cierres la puerta. Desde entonces, la cámara de mi cuarto parpadea de vez en cuando, aunque no tengo instalada ninguna. El reflejo del monitor me muestra a veces una sombra que no sigue mis movimientos. Me gustaría pensar que es solo mi imaginación, pero cada madrugada, a las 3:33, la computadora enciende sola y muestra la ventana del vídeo con mi rostro, mirándome desde otro ángulo. Ya no trabajo en el hotel, pero descubrí que, cuando apago todas las luces, aún puedo escuchar mi voz saliendo del micrófono, diciendo con una calma imposible: yo te cubro el turno. Nunca imaginaría que un trabajo de vigilancia se convirtiera en una pesadilla. Trabajaba en el Hotel Estrella del Camino, un lugar antiguo pero bien cuidado, que se alzaba solo a un lado de la carretera que lleva a la sierra. Mi turno era el de siempre, de 11 de la noche a 7 de la mañana. El silencio allí tenía un peso que no se parecía al de otros lugares, un silencio denso que solo interrumpían los grillos o algún coche perdido en la madrugada. Solía pasar horas revisando el libro de registros y tomando café recalentado, pensando que nada fuera de lo normal podría suceder. Pero me equivocaba. Esa noche me tocó cubrir la estación solo, porque el otro recepcionista se enfermó. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando los párpados me pesaban y el reloj del vestíbulo sonaba lentamente, el teléfono empezó a sonar. Era un timbre antiguo, metálico, de esos que parecen venir de otra época. Tomé el auricular con desgano y saludé como siempre. Pero no hubo respuesta. Solo un murmullo bajo, como si alguien respirara justo al otro lado de la línea. Pregunté si había un problema con el servicio, y entonces, entre la estática, escuché mi nombre susurrado con una voz que no reconocí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré la pantalla del conmutador que mostraba de dónde provenía la llamada: habitación 113. Lo extraño era que esa habitación estaba vacía. Nadie la había ocupado en los últimos 3 días. Decidí subir a revisar, convencido de que alguien había pasado por allí o de que la línea telefónica tenía un cruce. Tomé la linterna y las llaves, subí por el ascensor y caminé por el pasillo en penumbra. Cada paso hacía eco en el suelo encerado. La puerta de la 113 estaba parcialmente abierta, dejando escapar un hilo de aire frío. Golpeé suavemente y anuncié mi presencia. Nadie respondió. Empujé la puerta y encendí la luz. El cuarto estaba impecable, como lo dejaran los encargados de limpieza, la cama tendida, el baño cerrado, ni un polvo en los muebles. Pero el teléfono de la mesita seguía con la línea activa, el auricular colgaba de su base y emitía ese sonido plano mezclado con la respiración del miedo. Lo tomé con cuidado, y entonces, de nuevo, escuché la voz, muy clara, repitiendo mi nombre, y algo más: ya es tarde. Me quedé paralizado, con la mente en blanco. Quise dejar el auricular en su lugar, pero una ráfaga de aire cerró la puerta detrás de mí con un golpe que resonó en todo el pasillo. La luz parpadeó, y en ese momento, sentí una ligera vibración en el suelo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Corrí hacia la puerta, pero la cerradura no respondía. Escuché pasos atrás, lentos, arrastrando algo. Giré de repente con el corazón en la garganta, y vi una sombra que se formaba frente a la ventana. Alta, sin rostro, solo una sombra respirando.
De repente, el teléfono se cayó al suelo y esa figura pareció desvanecerse con el último destello de la lámpara. Cuando logré abrir la puerta, el pasillo estaba vacío. Volví corriendo al mostrador y marqué el número de la habitación 113 desde la central. La llamada se conectó de inmediato. De otro lado, una voz femenina respondió: «Recepción del Hotel Estrella del Camino, buenas noches». Era mi propia voz. Exactamente igual. Colgué rápidamente y me quedé paralizado, buscando una explicación lógica. Revisé las cámaras, la habitación 113 parecía vacía, pero en la esquina inferior de la pantalla se movía algo, una sombra fina que se arrastraba hasta el borde y desaparecía. Intenté reiniciar el sistema, pero las pantallas respondían lentamente. Mientras tanto, sentí un calor extraño recorrer mi cuerpo, como si alguien respirara muy cerca. No oía pasos, pero noté el crujido suave de la silla detrás de mí. Giré rápidamente, no había nadie. Sin embargo, en el monitor principal, la cámara del lobby mostraba una figura sentada justo donde yo estaba, inclinada hacia el teclado, moviendo lentamente las manos. Mi pulso se aceleró. Miré mi propio cuerpo y luego la pantalla, coincidían, pero esa versión mía no tecleaba, solo deslizaba los dedos en la superficie como si escribiera algo invisible. Decidí encender todas las luces del hotel. Me levanté y fui hacia el panel principal de control, pero las lámparas empezaron a encenderse y apagarse sin control. En una de las pausas, escuché mi propio nombre en un susurro muy cerca de mi oído. Era mi propia voz, con un tinte de calma que me heló. «No te preocupes, te cubro el turno», dijo. Grité tan fuerte que el eco resonó en los pasillos vacíos. Cuando miré el monitor, la figura ya no estaba. Poco después, recibí una llamada en el teléfono interno. La pantalla mostraba que venía de la cabina de seguridad, pero yo era el único en turno. Contesté. Oí mi propia voz, distorsionada, mezclada con un zumbido eléctrico. «No cierres la puerta», dijo. «Ya casi es la hora». La voz se fue en un susurro. Cerré el teléfono, y observé la puerta principal, estaba entreabierta. Afuera, no se veía nada, ni siquiera reflejo de los autos en la calle. Solo oscuridad. El resto de la noche lo pasé con el cuerpo rígido, vigilando las pantallas sin parpadear. De repente, algo apareció en el reflejo del vidrio del vestíbulo, un movimiento, una silueta, una sombra que imitaba mis gestos. A las 3:20, las cámaras se apagaron completamente. El sistema cayó. Fui al cuarto de servidores y abrí la puerta. El olor a cable quemado me hizo marearme. Pero en la oscuridad, las pantallas de respaldo se encendieron solas, mostrando fragmentos de viejas grabaciones, con fechas incoherentes: 1993, 1980, 1977. Todas mostraban la misma escena, un recepcionista exhausto mirando las cámaras. En todas, la cara del hombre era la mía. Intenté apagar las pantallas desconectando la energía, pero no respondían. Las imágenes seguían reproduciéndose, con pequeñas variaciones. En una, yo miraba directamente a la cámara, en otra, me levantaba y desaparecía del cuadro. En la última, la cámara giró y enfocó hacia el pasillo norte. Una voz profunda, antigua, pronunciaba algo que no podía entender. Era un murmullo, como un idioma olvidado. El sonido bajó a un susurro y la pantalla mostró la hora, 3:33. De repente, todo se oscureció. Las luces se apagaron y el zumbido cesó. Solo quedó el parpadeo del reloj digital en el mostrador. Me quedé inmóvil, sintiendo ese silencio insoportable. De repente, las cámaras se encendieron una por una, mostrando los pasillos vacíos. Todo parecía normal hasta que la del pasillo norte captó movimiento, una silueta parada, en espera. La reconocí, era mi figura caminando hacia la recepción, avanzando lentamente, sin mirar a los lados, cruzando el pasillo. La vi hasta que llegó al mostrador, levantó la vista y la imagen mostró algo que me dejó sin aliento: un hombre sentado, con una sonrisa triste. Di un golpe en el interruptor principal. El sistema se apagó con un chasquido. Respiré profundo, intentando controlar el miedo. Pero cuando la luz de emergencia iluminó el mostrador, en la pantalla negra apareció una figura mirándome desde atrás. No me giré, no podía hacerlo.
Solo tomé mis cosas y salí sin cerrar la puerta. Afuera, el aire era denso, como si el mundo se hubiera detenido. Caminé sin rumbo hasta que la madrugada tiñó el cielo de gris. A la tarde, cuando volví para explicar lo ocurrido, ya lo sabía el gerente. Dijo que eso pasaba frecuentemente. Mostró un archivo con reportes de interferencias, con las mismas fechas y horas. Lo más raro fue que, en todas esas ocasiones, el empleado desaparecía o renunciaba días después. Algunos dejaron sus credenciales sobre el mostrador. Esa noche, en casa, intenté borrar lo vivido en mi computadora. Pero al abrir la carpeta de archivos, había uno nuevo, registro-0333, mo. No recordaba haberlo creado. Lo abrí. La pantalla mostraba la imagen en blanco y negro del lobby del hotel. Allí, mi figura aún sentada frente al monitor. Lentamente, esa figura se levantaba y caminaba hacia la cámara. La imagen se volvió negra y una voz susurró desde el micrófono: «No cierres la puerta». Desde entonces, la cámara de mi habitación parpadea de vez en cuando, aunque no tengo ninguna instalada. El reflejo en el monitor a veces muestra una sombra que no sigue mis movimientos. Quisiera pensar que solo es mi imaginación, pero cada madrugada, a las 3:33, la computadora enciende sola y muestra el vídeo con mi rostro, mirándome desde otro ángulo. Ya no trabajo en el hotel, pero descubrí que, al apagar todas las luces, todavía puedo escuchar mi voz salir del micrófono, diciendo con una calma inquietante: «Yo te cubro el turno». Hay noches en que el cansancio te hace dudar de lo que ves, y hay otras en las que las dudas comienzan a mirar de vuelta. En el hotel donde trabajo, eso se convirtió en una especie de regla. La noche siempre fue tranquila hasta aquella madrugada de sábado en la que una pareja llegó preguntando, con voz amable, por su reserva. Venían de un largo viaje y parecían agotados. El hombre llevaba una chaqueta manchada de polvo, y la mujer sostenía una bufanda blanca sobre los hombros. Les pedí su nombre para buscarlos en el sistema, y al escribirlo, el registro apareció inmediatamente: mismo nombre, misma habitación, misma hora de llegada. Y al final, una nota: check-in realizado hace 3 horas. Sonreí con cierto nerviosismo y les dije que necesitaba verificar un detalle, convencido de que el sistema duplicaba los datos por alguna falla. Pero el hombre mostró en su celular el correo de confirmación. La fecha y hora coincidían a la perfección. Sentí un nudo en el estómago. Revisé las cámaras por costumbre y ahí estaban, cruzando la recepción en ese instante. Lo raro fue que, al retroceder la grabación 3 horas, mostraba la misma escena. Mismo hombre, misma mujer, mismas ropas, mismas expresiones. Eran idénticos. No sabía cómo decirles que, según el sistema, ya estaban hospedados. Decidí asignarles otra habitación mientras resolvía el misterio. Les ofrecí la habitación número 7, explicando que había un error con la reserva. Aceptaron sin protestar. Minutos después, subieron en el ascensor tomados de la mano, arrastrando una maleta que parecía demasiado liviana para 2 personas en un viaje. Vi las puertas cerrarse sin mucho ruido, pero cuando volví a mirar el monitor, el ascensor seguía en el primer piso, sin moverse. Algo no cuadraba. Minutos después, sonó el teléfono interno. Contesté pensando que eran ellos pidiendo algo, pero del otro lado no respondía nadie. Solo se oía un susurro bajo, una respiración entrecortada. Me puse nervioso. Revisé las cámaras del pasillo del segundo piso, donde estaba la habitación número 7. En la pantalla, el pasillo parecía vacío, pero en el monitor del primer piso, la puerta de la habitación 9, que, según el sistema, había sido ocupada hace 3 horas, estaba entreabierta. Subí con la linterna y recorrí los pasillos uno a uno. Todo estaba en calma, pero un aire pesado llenaba el lugar. Cuando llegué a la habitación 9, el silencio era total. Golpeé 3 veces, sin respuesta. La puerta se abrió sola, chirriando. Dentro, la habitación estaba a oscuras, salvo la televisión que emitía un canal sin señal. Sobre la cama, 2 figuras estaban tapadas hasta el cuello, sin moverse. Me acerqué y estiré la mano para encender la lámpara. El aire se volvió aún más frío. Las sábanas estaban extendidas, y respiraban con un ritmo suave, casi imperceptible. Pero no eran las mismas. Eran ellos, los de hace 3 horas.
Retrocedí con el corazón en la garganta. La puerta del baño se abrió lentamente. Una mano pálida asomó, sosteniendo una bufanda blanca. No esperé más. Corrí por el pasillo y bajé las escaleras. Cuando llegué al vestíbulo, la pareja recién llegada salía del ascensor. Sonreían sin mucho interés. La bufanda blanca que sostenía la llevaba puesta. La garganta se me secó. Pregunté si todo estaba bien, y respondieron en silencio: perfecto, alguien ya preparó la habitación. Intenté mantener la calma, pero algo en sus miradas me desconcertó. Les pregunté si tenían reserva y mostraron en sus celulares las confirmaciones. Pero al verificar en el sistema, aparecían en diferentes habitaciones en diferentes fechas, siempre con intervalos de 3 horas. El gerente, al ser informado, no quiso dar muchas explicaciones y me pidió que no comentara nada de eso con los huéspedes. Después de unas horas, la alarma del sistema avisó: checkout en progreso, habitación número 7. La pareja salió en silencio, arrastrando la maleta. Pero justo antes de salir, la mujer voltea y me dedica una sonrisa triste. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, vi la sala vacía, pero en el monitor, la puerta de la habitación 9 se abrió lentamente por sí sola. Dentro, la televisión seguía encendida, pero sin imagen. Subí otra vez, con miedo. El pasillo parecía más largo, las luces parpadeaban, y el eco de pasos en silencio resonaba en los pisos. Cuando llegué a la habitación 9, estaba cerrada. Pero la televisión permanecía encendida, y en la pantalla, en blanco y negro, aparecía la figura de un hombre sentado en la cama, mirando hacia la habitación. La imagen empezó a temblar, y en el último segundo, se vio a un hombre con rostro triste, que sonreía con tristeza. La pantalla se volvió negra. Desde entonces, no he vuelto a dormir bien. Cada noche, cuando las sombras cubren el hotel, escucho en el silencio el sonido de una maleta arrastrándose y la respiración de alguien que no está allí. Muchas veces, al mirar las cámaras, veo las mismas figuras del pasado caminando en los pasillos vacíos. La última noche, el sistema mostró un nuevo ingreso, la misma pareja, con las mismas ropas, en el mismo momento. Y sé que, tarde o temprano, volverán a pedir su reserva. Solo espero que esa noche no sea la mía. Hay noches en que uno siente que el edificio entero respira. Después de tantos años trabajando como recepcionista nocturno en el Hotel Central, llegué a ese punto en que los ruidos, los chasquidos de las cañerías, el crujido de las puertas viejas y los zumbidos de las luces se vuelven una conversación constante. Esas madrugadas donde la soledad pesa más que el cansancio. Después de todo lo que he visto, ya no me sorprende nada, aunque todavía hay momentos que me hacen temblar las manos. Este es mi último turno, y antes de entregar mis llaves, necesito dejar esta historia contada, por si algún curioso decide tomar mi lugar. Empecé en este hotel hace más de 20 años. En ese tiempo era joven, con esperanzas y sin miedo a pasar las noches en vela. Pronto descubrí que el verdadero silencio no existe. Siempre hay algo, un golpe leve, un murmullo al fondo del pasillo, un timbre que suena sin motivo. Los huéspedes van y vienen, pero en este lugar, algunos nunca se van del todo. Lo digo sin exagerar. Lo que ocurre aquí no se puede explicar con cámaras ni con registros. No se trata de fantasmas caminando, sino de presencias que permanecen, como si el hotel las hubiera absorbido. Esta noche todo comenzó igual que siempre, encendí las luces del vestíbulo, revisé el tablero de llaves y programé el sistema. Pero había algo distinto en el aire, una especie de calma forzada, como la que precede a la tormenta. A las 12:10 exactas, la computadora hizo un sonido seco y la pantalla mostró un mensaje que nunca había visto: turno final en curso. Pensé que era alguna actualización pendiente o un error del sistema, pero el mensaje quedó fijo en el monitor. Junto a él, una lista empezó a desplegar nombres. Los leí detenidamente y mi corazón se detuvo por unos segundos. Eran los nombres de todos los recepcionistas anteriores. Cada uno con la misma fecha, la noche en que dejaron el trabajo. Intenté reiniciar la computadora, pero el teclado no respondía. La luz parpadeaba y el aire se volvió más denso. En ese momento noté una figura parada frente al ventanal del lobby. La silueta estaba inmóvil, apenas iluminada por los faroles de afuera. Al principio pensé que era un huésped rezagado, pero cuando salí del mostrador para acercarme, la figura se desvaneció como humo,
dejando el reflejo de una marca en el cristal, una mano abierta, temblorosa, y una palabra escrita con humedad: quédate. La sensación de estar observado se volvió insoportable. Caminé hasta la cámara de vigilancia, y lo primero que vi me heló la sangre. En el monitor principal aparecía el lobby desde un ángulo superior. Yo me veía de pie frente al mostrador, exactamente igual a como estaba en ese momento. Pero detrás de mí, en la imagen, se formaban siluetas borrosas, decenas de ellas, paradas en el pasillo, mirando hacia la recepción. Volteé de inmediato. El pasillo estaba vacío. Cuando volví a mirar la pantalla, las figuras habían desaparecido, y la imagen era solo una estática gris llena de ruido. A las 2 en punto, el teléfono del mostrador sonó con insistencia. Contesté sin pensarlo. Al otro lado no había nadie, pero se escuchaba un golpeteo rítmico, como si alguien tocara una puerta de madera. Reconocí ese sonido, era el golpecito que usan los empleados cuando piden entrar a las habitaciones. Miré la lista de ocupación, todas las habitaciones estaban vacías excepto la número 53, la misma que llevaba cerrada por mantenimiento desde hacía meses. El gerente había dicho que esa habitación se evitaba desde una tragedia ocurrida hacía años, pero nunca supe los detalles. Subí con la llave maestra. El pasillo era largo y el aire pesaba, como atrapado entre las paredes. Cada paso que daba hacía eco, y juraría que de fondo escuchaba pasos siguiéndome a un ritmo irregular. Cuando llegué frente a la 53, el golpeteo paró. Acerqué el oído y escuché una voz susurrando desde adentro. No eran palabras, más bien un sollozo contenido. Metí la llave en la cerradura, pero no giró. Intenté de nuevo, y esta vez, la puerta se abrió sola. Dentro no había nada salvo una silla en medio del cuarto, y sobre ella, el viejo libro de registro. Lo abrí con precaución. En la última página, escrita con tinta fresca, estaba mi nombre y la fecha de esa misma noche. El impulso me hizo salir corriendo. Cuando llegué al lobby, las pantallas mostraban imágenes distintas, una por una, las cámaras reproducían momentos que reconocía. Vi mi primer día en el trabajo, cuando firmé el contrato. Luego, otras escenas, yo entregando llaves, sonriendo a los huéspedes, limpiando el mostrador. Hasta que aparecieron las grabaciones recientes, mi rostro demacrado mirando directo a las cámaras, mi nombre en el registro, y finalmente una toma del pasillo donde decenas de sombras avanzaban lentamente hacia la recepción. Apagué el sistema y corrí hacia la puerta de salida, pero no se abrió. Intenté con la llave manual y con el mecanismo de emergencia. Nada. Detrás de mí, el sonido de pasos se acercaba con lentitud. No quise mirar. Entonces escuché una voz conocida, ronca por los años, diciendo mi nombre. Era la voz del antiguo portero, un hombre que había desaparecido sin aviso cuando yo recién empezaba. «Te toca a ti», murmuró. Las luces parpadearon y por un instante vi su silueta detrás del mostrador. La piel grisácea, los ojos hundidos, y la sonrisa torcida que aún recordaba. Luego desapareció. Me senté, exhausto. La computadora volvió a encenderse por sí sola. En la pantalla apareció una ventanilla de confirmación: ¿aceptar cierre de turno? El cursor parpadeaba, esperando mi respuesta. En el reflejo del monitor pude ver los contornos de varias figuras detrás de mí, todas quietas, todas observando. Recordé los nombres en la lista, los otros recepcionistas. Tal vez, en realidad, ninguno de nosotros renunció. Tal vez el hotel no deja ir a quienes hemos vigilado sus secretos por demasiado tiempo. Afuera empezó a llover. El sonido del agua golpeando los cristales me trajo una calma extraña. Había aceptado vivir entre sombras durante años, tal vez era lógico que terminara siendo parte de ellas. Acerqué el dedo al teclado temblando y apreté la tecla «aceptar». En ese momento, las luces se apagaron por completo, y solo quedó el resplandor tenue del monitor mostrando un nuevo mensaje: turno asignado. Recepcionista activo, Javier G. Esa es mi inicial. Pero no fui yo quien escribió esa línea. Si alguien llega a leer esto, tal vez porque encuentre el libro de registro o la computadora en modo automático, quiero dejar un consejo. Nunca permanezcas más de 3 años trabajando en el turno nocturno de un hotel. No importa el sueldo, no importa la tranquilidad que creas encontrar.
Hay lugares que devoran la presencia de los vivos de forma lenta, casi amable, hasta que te conviertes en parte de su rutina. Si el sistema muestra tu nombre en la lista de cierre, no esperes al final del turno. Sal y no mires atrás. La lluvia ha cesado y el amanecer asoma por la ventana. El aire se siente denso, cargado. He guardado las llaves y apagado las luces, aunque sé que el hotel no necesita que nadie las encienda. En el reflejo del vidrio del mostrador, reconozco a los otros, los que fueron antes, los que nunca se marcharon. Están parados a mi espalda, en silencio, con los ojos vacíos y el mismo uniforme que uso ahora. Uno de ellos sonríe y me hace una seña, como si diera la bienvenida al nuevo turno. Tal vez sea mejor aceptar lo que ya es inevitable. Y antes de que se apague la última luz, solo quiero decirle al que llegue después, suscríbete a Sombras Antiguas, porque las historias no terminan aquí. Algunas, como esta, apenas están comenzando.